buenas tardes, buenos días o buenas noches, la hora que tengamos el gusto de estarles saludando. Hoy me encuentro con dos extraordinarias personas aquí acompañándome en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México o en el DF, porque para mí siempre va a ser el DF. Estoy con mi amigo Dieudonné. Hola, ¿cómo estás, Dieudonné? Hola, buenas tardes, soy Dieudonné del Congo, África. Sí, él es un hermano que está aquí acompañándonos, es también mi amigo de allá de la República del Congo, del continente africano. Aquí está en México, visitándolo, conviviendo con nosotros y nos va a compartir sus experiencias con el Día de Muertos. Pero también tengo la compañía de, pues ya ni modo, lo tengo que decir, pero pues lo han visto en varios videos, ya ni modo. Tú lo serás más bien, de mi amigo Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Espero, qué gusto saludarlos otra vez. Pues ya me presentó mi amigo, bueno, que parece más mi enemigo, pero pues ya estamos aquí en la Plaza de la Constitución. Así es. En el Zócalo capitalino. Exacto. Entonces, pues aquí, pues le agradecemos a su compañero Dieudonné porque él nos va a compartir sus experiencias sobre el Día de Muertos que ya viene el próximo 2 de noviembre. Hoy aquí estamos a 29 de octubre de este año 2023 y ahorita Dieudonné está aquí acompañándonos en el Zócalo para pues que nos diga cuál es esta relación que hay entre su país, entre la República del Congo y México. Y pues que nos diga qué siente al ver todos estos esqueletos, estas catrinas, las flores de cempasúchil, la ofrenda, el incienso, todo lo que conlleva el Día de Muertos, esta creencia de que vienen las almas a visitarnos, o los que recordamos nada más a los difuntos, a su memoria, ¿verdad? Bueno, cuéntame, Dieudonné, ¿cuántos años llevas aquí en México? En septiembre pasado cumplí 4 años y ahorita estoy a mi 5.º año. Y desde que llegué me ha gustado México, al ver cómo celebran todos los eventos que ellos organizan, las manifestaciones, las mascaradas también que se ponen, disfrazándose y todo eso. A diferencia del Congo, y ahorita que estamos hablando del Día de los Muertos, nosotros normalmente se celebra la misa. Los que quieren piden misa por sus fieles difuntos, porque normalmente en Congo, de donde yo vengo, se considera que los muertos no están muertos, sino que viven en nosotros, están dentro de nosotros. Ellos siguen actuando con nosotros a través de sus obras. Cuando nosotros realizamos lo que ellos realizaban en sus vidas, así nos recordamos de ellos. Por eso siempre nos recordamos de ellos. Y cuando se celebra, se pide una misa para ellos. La única diferencia es que nosotros no tenemos tantas manifestaciones como aquí, donde sí hay que pintarse, ponerse en color de como si fuera un esqueleto y todo eso, pero allá no existe. Solo con la celebración es más que suficiente. Qué bellas palabras, Dieudonné, nos compartes, porque tienes toda la razón. La muerte en sí pues no existe, porque la memoria es eterna y el espíritu es eterno también. Y pues que vuelvo a repetir, qué bellas experiencias se viven también allá en el Congo, en tu país, en la República del Congo. Oye, Dieudonné, ¿recuerdas en qué mes llegaste aquí a México? Dijiste que hace 4 años, ¿no? Sí. ¿En qué mes recuerdas? Yo llegué el 6 de septiembre de 2019. El 6 de septiembre de 2019, en el mes patrio para los mexicanos. ¿Y qué sentiste al ver que todo el mundo se preparaba para la fiesta nacional, en ver todo los colores de México? ¿Qué sentías? Decías, híjole, va a ser aquí una fiestota. Y, no sé si en tu país, la República del Congo, tenga igual un día nacional. A ver, compártenos, por favor. A mí me sorprendió cuando vi los preparativos, cuando estaban poniendo adornos, pasando casi por todas las casas, ponían flores, los colores de la bandera. Y yo decía, ¿qué hay aquí? Y luego cuando llegó el día de la independencia, entonces vi que había un programa en la casa que unos iban a salir a cenar con algunos amigos y luego iban a ir a ver el grito de la independencia. Yo decía, ¿qué es eso? Y luego fui el mismo día, en la noche, el 15 de septiembre, todavía no hablaba español. Fui con una familia que nos recibió con un rico pozole y fue mi primera vez probar el pozole. Y luego fuimos a ver el grito por Benito Juárez, por la delegación Benito Juárez. Y bueno, todo lo que había era maravilloso. Entonces me gustó mucho, cosas sorprendentes
que yo nunca había experimentado, porque nosotros tenemos otra manera de celebrarlo, no tan no con muchas actividades. Nosotros lo celebramos de forma sencilla, recordándonos de eso. De ese día no hay trabajo, los que son trabajadores, es un día de descanso. Entonces, legalmente, porque aunque dicen descanso, otros se ponen a chambear de otro lado. Entonces, no es que se quedan dormidos todo el día. Así es. Qué extraordinario todo lo que nos cuenta aquí Dieudonné, aquí a Roberto, a mí, a todos y todas ustedes. Y sinceramente, pues qué bien que gracias, es que está pasando la gente aquí en el Zócalo. Y qué padre que nos hayas compartido estas experiencias cuando llegaste aquí a México. Como se sabe, bueno, está en septiembre. Ahorita nos acaba de hablar del aniversario del grito del inicio de la independencia de aquí de México. Pero bueno, luego sigue octubre. ¿Qué sentiste después al enterarte del Día de Muertos? Antes de que llegaras a México, ¿ya te habías enterado algo de aquí del Día de Muertos, o lo confundías con Halloween, con la Noche de Brujas? ¿O qué pasó ahí? Yo antes de llegar en México todavía no sabía cómo se celebraba. Fue mi primera experiencia ya estando aquí, ver cómo la gente lo celebraban. Y a mí me espantaban de vez en cuando encontrar uno así disfrazado y dices, ¿qué está pasando aquí? Tal vez hay algo que no está funcionando. Yo todavía no había entendido porque tampoco había visto eso. Por eso, bueno, entonces eso así lo podemos considerar que es tal vez un país multicultural, como los compañeros lo acaban de comentar, porque esa forma de celebrarla, yo considero que hay cosas de lo que yo entendí, lo que es mi interpretación, puede ser cosas que vienen de la cultura antigua de aquí, y otras cosas que nos vienen de fuera, y hace entonces una mezcla de cosas y así se va celebrando. Pero me ha gustado, y aunque me espantaba al inicio al ver los que se disfrazan, pero ahora ya sí, me voy acostumbrando. Qué bien, Dieudonné. Una vez él mencionó, pues lo que él acaba de decir. México es un país muy multicultural. Tenemos raíces, las primeras que son las raíces de los indígenas, prehispánicas, de todas nuestras culturas indígenas. Después tenemos raíces hispanas, que ya son hispano-mexicanas. Y también tenemos raíces de África, de allá del continente de Dieudonné, también él lo mencionó. Y también hay mexicanos que tienen raíces africanas, también están en las costas, en Veracruz, en Guerrero, y también les mandamos saludos a nuestros hermanos mexicanos con raíces de África, de allá de esa tierra, de allá pues tierra lejana, ¿no? Ahora sí que abajo de Europa, ¿no? Bueno, vamos a continuar y ahorita va a platicar un ratito Roberto con Dieudonné, porque vamos a ir a ver aquí a los Catrines, ¿verdad? Que son muy revolucionarios por lo que estamos viendo, ahorita los van a ver, ¿va? Y pues sí, su español es muy bueno, felicidades, Dieudonné. Sí, su español es extraordinario. Seguimos. Amigos, pues ya estamos aquí en la mera Plaza de la Constitución, y aquí tenemos ya un monumento a un, ¿qué es un revolucionario, un Catrín, ¿no? Yo creo que sí. Que bueno, creo que la vestimenta no es la apropiada para la época, ¿o no? Sí, como en noviembre. No, sí. Sí, también viene el día de la Revolución Mexicana, que también es una fecha muy importante para nosotros, porque fue lo que nos definió como país, ¿verdad? La Revolución Mexicana. ¿Qué opinas tú de estos monumentos que hacemos? Primero podría felicitar el trabajo que se ha hecho para poder armar todo eso. Se ve muy hermoso al ver cómo están. Aunque por uno que no está acostumbrado a verlos, se puede sorprender y decir ¿qué hay aquí? Entonces, bueno, nos representa algo, tal vez una realidad que pasa con unos que mueren después de lo que pasa, porque es como presentan los huesos, y nosotros sabemos que uno cuando lo entierran después de un tiempo se quedan solo los huesos, y tal vez yo considero que estas estatuas que pusieron es como representan los restos, para decir que también los que han muerto también se puede ver todavía los restos, y eso nos recuerda de ellos, eso los representa.
Aunque sabemos que su espíritu ya no está, ya está. Nosotros que somos cristianos, confesamos que ya están descansando en la paz de Cristo y son sus espíritus o bien sus almas que están descansando. Y lo que puede podrir es el cuerpo y los huesos. Y ahorita nosotros es lo que representamos, y yo lo que siento, lo que entiendo con representamos los restos, porque no tenemos cómo representar sus espíritus, sus almas, pero sabemos que ellos están viviendo dentro de nosotros, ya no están con nosotros. Es lo que yo siempre he dicho que los difuntos, ellos ya no viven con nosotros, sino que viven en nosotros, dentro de nosotros, pero con nosotros como si estuviéramos con alguien así en físico, ya no es lo mismo. Es lo que tendríamos que aceptar y entender, y con las representaciones que eso nos recuerde que sí, sus almas o sus espíritus están dentro de nosotros y sus restos son los que nosotros representamos para seguir recordándonos. Y el hecho de celebrarlos, yo considero que es una manera de honrarlos, darles honor, homenaje a ellos que vivieron con nosotros, porque uno que ha pasado en el mundo no es que pasó así, ya se acabó, sino que siempre lo llevamos con nosotros y nos estaremos recordando de él. Y este día 2 de noviembre creo que eso nos permite, es como un día especial, aunque durante el año también puede haber celebraciones, que el día de aniversario y todo eso, pero gracias a Dios también está esta parte donde nos recordamos de todos en general. Así es. Muchas gracias por tus palabras, René. De verdad, me halaga por lo que opinas. De hecho, también aquí en México, pues, cuando celebramos el Día de Muertos, ponemos una ofrenda, la típica ofrenda, ¿no? Y en esa ofrenda ponemos alimentos que le gustaban al difunto. Y bueno, ¿tú qué opinas de la ofrenda? Yo todo lo que se puede hacer, ofrecerle algo, lo que le gustaba, porque sé que la mayoría ponen tal vez comida que gustaba a esa persona. Es una manera de valorarlo, hacerlo vivo en medio de nosotros. Es como si uno se siente compartiendo con esa persona que ya falleció. Es como si estuvieras compartiendo con él. Entonces el hecho de ofrecer lo que a él le gustaba es como estuvieras compartiendo con él. Entonces, y yo siento que hace esta parte de valorar a la persona que ya había fallecido, o que falleció, digamos. Muy bien, te lo agradezco mucho. Y fíjate que aquí en México hasta nos da risa, ¿no? Que luego nos burlamos de la muerte, pero a la vez respetamos a los que se fueron. De hecho, nos burlamos más de eso, ¿ah? Incluso aquí en México tenemos muchas maneras de decir que alguien murió. ¿Tú te acuerdas de alguna? Tal vez que alguien colgó los tenis, a unos que dicen eso, sí, y que alguien nos adelantó, también podría ser. Oye, alguien se nos fue, es decir que él fue sin querer, porque ante la muerte nadie decide cuándo va a morir o cómo va a morir. Entonces el dicho que se nos fue, entonces sin querer, así fue. Entonces la voluntad de Dios. Y ahorita me acabo de recordar, para que no se me olvide, la ofrenda que se ofrece a los difuntos, creo que también eso existía en mi cultura. Antes, cuando todavía había la religión tradicional, a un lugar donde se iba a poner como ofrenda, no la tumba o donde, sino que es un lugar que estaba en el lugar donde está el responsable, ¿cómo se llama? El que es como el responsable del pueblo. Entonces sería como el mayordomo de aquí, y entonces esa persona es el que allá es donde hay ese lugar donde se iba a poner ofrenda, comida, y luego se ponía también algo de bebida tradicional y todo eso, y eso era como para ofrecer a nuestros difuntos. Así es. Otra vez oye, me sorprende que tu cultura y la nuestra tengan muchas similitudes en esa festividad. O sea, sí. Yo creo que sí hay muchas cosas que compartimos. De hecho, tendríamos que reconocer que en la cultura mexicana hay una parte de la cultura africana. Todos los esclavos que fueron traídos aquí, discúlpenme que use la palabra esclavo, porque fueron esclavos que vinieron aquí, seguramente también dejaron mucho de sus culturas, las culturas de África,
Por eso se puede encontrar muchas cosas de la cultura africana, aunque hay bueno, que llegaron pero no fueron valorados, pero cuando vamos en los pueblos, por ejemplo en Oaxaca, en Veracruz, donde todavía hay la tradición, encuentras que hay todavía muchas cosas que nosotros consideramos que también hay en África, o tal vez son cosas que vinieron de África por los esclavos que llegaron aquí. Sí, tienes mucha razón. De hecho, bueno, lamentablemente pues, tenemos un pasado un poquito oscuro en esa parte. Y bueno, no solamente africanos, también aquí somos sede de la cultura china. Sí, o sea, aquí la cultura china se vino a hospedar. Y tampoco, lamentablemente, nuestra gente del pasado no los trataba muy bien, que digamos. Pero con el tiempo se fueron adaptando y pues, crearon su comunidad. Aquí somos un país, lo que te digo, somos un país muy multicultural. ¿O no, Fer? Sí. Vale, entonces te paso la cámara. Sí. Entonces, por ende, bien decía mi bro Roberto, le decía aquí a mi amigo Dieudonné, que somos un país multicultural, ¿no? O sea, vamos a caminar tantito aquí en este maravilloso zócalo en donde nos acompaña aquí Dieudonné, ¿no? Vente para acá, Roberto, porque igual están las personas aquí admirando las Catrinas y el Catrín. Ahorita estaba viendo que esta escultura que bien describió Dieudonné, que la admiró, es dedicada a Pancho Villa. Entonces, bueno, como mencionamos, pues se acerca noviembre, también aniversario de la Revolución de México. Y bien dijo Dieudonné, a mí lo que me gustó mucho que ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que Dieudonné nos compartió que allá en su país, en la República del Congo, cuando una persona muere y pasa el cuerpo en su ataúd, o como decimos aquí en México, en su caja, pues las personas que están en la calle, en las calles, o que están asomadas en una ventana de una casa, es lo que yo le entendía a Dieudonné, pues no pueden ignorarlo, o sea, tienen que ponerse de pie con una seriedad de respeto porque está pasando el cuerpo de la persona difunta. Y eso me encantó, sinceramente, ¿no? Y le comento a Dieudonné de que él como un hermano de la humanidad allá de la República del Congo, como extranjero aquí en México, es lo que lo sorprende a ellos, ¿no? Sean del país que sean, ¿no? Que vengan aquí a visitar a México, que vengan aquí a vivir con nosotros, les sorprende de que el mexicano, que la mexicana se burla de la muerte, pero también le tiene un profundo respeto, ¿no? A las personas difuntas, y por eso lo recordamos de esta manera, con todo lo que es el Día de Muertos, ¿no? ¿Nos podrías decir cómo se vive este respeto cuando pasa una persona difunta, ¿no? Con su cortejo ahí en tu país. Creo que ya me adelantaste comentando, porque ya se lo había comentado de que cuando uno muere hay mucho respeto ante el cuerpo de la persona. Y por ejemplo, que tú andas en la calle, aunque no conozcas a la persona, solo el hecho de ver que traen el ataúd con el cuerpo de la persona, aunque no conoces quién es, por respeto a esa persona tienes que pararse. Sí, es un vehículo que ves que es un vehículo que trae el cuerpo de un difunto, entonces el vehículo también se para y deja pasar entonces un carro fúnebre. Entonces por eso es mucho respeto. Pero como él lo estaba comentando, que aquí se burlan de la muerte, aunque la respetan, eso tiene también sentido. Porque seguramente a unos que tienen tal vez miedo a la muerte, entonces para como superar esa situación hay que burlarse, ¿no? Es decir, bueno, existe, pero yo no tengo miedo de ti, entonces eso nos permite poder al menos vivirla relativizando unas cosas, porque seguramente todos nos espantamos ante la muerte, nadie quisiera morir ahorita, nadie. Entonces, si es esa realidad de que nadie quisiera morir, todos nos espantamos, pero nadie tampoco puede negar su muerte, porque cuando ya está, entonces ya está hecho. Por eso, entonces, burlarse tiene sentido y no podemos decir que no deben de hacer, porque el sentido es permitirnos a superar ese miedo que cada uno de nosotros lleva. Muy bien, amigos, pues gracias por ver este video y oye, muchas gracias por cedernos esta entrevista, Dieudonné. La verdad es que nos ilustraste un poco con tus conocimientos y con lo que has vivido aquí y las tradiciones que nos has contado que se viven en tu país. ¿Tienes algo más que quieras agregar? Yo les agradezco mucho por haberme invitado para participar en este video. También me gustó el recorrido que hicimos
al ver la hermosura de las Catrinas que andan de todos lados y ver cómo la gente van bien interesados de ver cómo se está preparando este Día de los Muertos. Es un gusto compartir con ustedes y muchas gracias. Entonces agradezco también a mi amigo Dieudonné el haber compartido todas estas experiencias que ha vivido en su país, en su tierra natal, en la República del Congo, en África, y también compararlas con las tradiciones y costumbres de aquí, de nuestro México, de aquí, de nuestra tierra mexicana, y respecto al Día de Muertos. Ya para despedirme, bueno, también le agradezco al bro, a este Roberto, que nos haya acompañado, y les agradezco a todas y todos ustedes el que hayan visto el video. Quiero ahora, ya antes de despedirme, compartirles unas palabras, unos párrafos de la historia sobre este libro que escribí. El título es Boleto, un amigo ferrocarrilero, y es la historia sobre el único mexicano que viajó en el Titanic, el cual su nombre era Manuel Uruchurtu, y él vive una experiencia en este Día de Muertos en el antiguo pueblo de Tlalpan en el siglo XIX, y pues se desarrolla una historia muy mística, muy trágica también y muy terrorífica también. Bueno, no es tanto de terror, pero sí es muy mística, tiene un poco de miedo, y quiero compartirles unas palabras de aquí de mi cuento, de mi cuento largo. Bueno, este es el libro. Las personas que gusten adquirirlo electrónicamente o así en físico, pues me lo dejan aquí abajo en el link y me dejan un correo. Y bueno, les voy a leer un poco. También aquí en el link les dejo el audiolibro, el audiocuento más bien, en que está narrado en la voz de mi amiga, la arqueóloga Paula, que también me acompaña luego en varios videos. Y bueno, les dejo nada más estos párrafos. Al fin se pudo acercar el Catrín tanto como pudo a Manuel, quien se encontraba sudoroso por el espanto sentado en el suelo, aterrado, recargado en la pared de la antigua capilla, viendo a su acompañante de aquella noche. Es tu momento, niño Manuel Uruchurtu Ramírez. Es el tiempo del cambio de ciclo. Algo se acaba y algo comienza. Tu pasaje fue y será la puerta a tu descanso. Me lo has enseñado. ¿Pero cómo me pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¡Habla!, le dijo retándolo y con nervios al diputado el Catrín. La señora de señoras, dijo el Catrín. A ella la quien tú te encomendaste en el viaje del barco, la Virgen María, me pide cumplir este encargo contigo. Estás en el limbo del que tienes que ser rescatado. Este es un fragmento que les deseaba compartir. Bueno, también les quiero compartir porque es muy interesante. El Catrín agarró la mano de Manuel porque todo desapareció. Al término se había cumplido solamente. Tenía que sentir y creer en la esperanza. Era el mismo mes de mayo. La gente se aglutinaba en torno a la estación del ferrocarril en Veracruz, México, y entre la multitud, una acongojada mujer, quien con desesperación confiaba en escuchar en la segunda lista, y no en la primera, al nombre de su esposo. Son partes que les quiero compartir de este libro porque ya se acerca el Día de Muertos, y espero que pues escuchen en el audiolibro la historia, o si desean que, como les dije, por correo electrónico o en físico la historia, pues adelante, yo se las mando. Saludos, cuídense mucho y nos vemos después. Feliz Día de Muertos a todas y todos ustedes. Chao.